El aire de Aguascalientes, en aquel lejano 1888, olía a promesa y a sudor. La Feria de San Marcos no era solo un evento. Era el corazón palpitante del Estado, una marea humana que arrastraba consigo mercaderes, hacendados, jornaleros en busca de fortuna y, claro, la desbordante algarabía de la provincia mexicana. Mateo, un hombre robusto de casi 40 años, con manos curtidas por el trabajo honesto y ojos que habían visto tanto la nobleza del animal sacrificado como la cruda realidad del día a día, era el carnicero más respetado del barrio de San Marcos. Su puesto, un humilde pero impecable tablajería a las afueras del mercado principal, era conocido por la frescura de su carne de cerdo y res, y por la sonrisa franca con la que despachaba a sus clientes. Mateo vivía para su esposa, Elena, una mujer dulce con la mirada cansada de quien ha bregado duro en la vida, y su pequeño hijo, Ricardo, un mocoso de 7 años con el pelo revuelto y una risa contagiosa. Su hogar, una casita de adobe blanqueado y tejas rojas, era su santuario, un refugio de paz en medio del bullicio de una ciudad que, con el porfiriato, comenzaba a sentir los vientos de una modernización ambivalente. Los ferrocarriles que conectaban Aguascalientes con el resto del país traían progreso, sí, pero también una corriente de forasteros, algunos con intenciones no tan claras. La feria de este año prometía ser más grande que nunca, con el tren cargando visitantes desde Guadalajara, Zacatecas y la mismísima Ciudad de México. Las calles empedradas, que conducían a la plaza central, ya estaban repletas de carretas, vendedores ambulantes y el griterío de los niños persiguiendo gallinas. La vida de Mateo era una sinfonía de rituales. El filo de su cuchillo contra la piedra de afilar al amanecer, el olor a incienso de la iglesia cercana, el murmullo de Elena preparando el desayuno mientras él salía a buscar las mejores piezas de carne de las haciendas circundantes. No había nada en su existencia que presagiara la oscuridad que se cerniría sobre él, una sombra que pondría a prueba no solo su moral, sino la misma esencia de su humanidad. La feria, aquel crisol de jolgorio y fe, se convertiría en el escenario de una revelación que las autoridades quisieron sepultar bajo una gruesa capa de silencio, pero que los susurros del pueblo jamás olvidarían. A los pocos días de inaugurada la feria, apareció un nuevo puesto de carnitas, justo en una esquina prominente, cerca del jardín de San Marcos. 2 hermanos, los Solís, Joaquín y Octavio, lo regentaban. Eran hombres de apariencia bonachona, con amplios bigotes y risas estruendosas, aunque en sus ojos había algo escurridizo, un brillo que a Mateo no le inspiraba confianza. Su puesto, adornado con coloridos papeles picados y un enorme cazo de cobre hirviendo a borbotones, atrajo de inmediato a las multitudes. Ofrecían las carnitas más baratas de toda la feria y el aroma que desprendían era, según decían, inigualable. Las carnitas de los Solís, las mejores de Aguascalientes, tiernas como ninguna, jugosas y con un sabor que te hará bailar el jarabe. Pregonaban, y la gente, enajenada por el hambre y la economía, hacía largas filas. Mateo, al principio, no le dio importancia. La competencia era normal en la feria. Sin embargo, no pudo evitar notar ciertas cosas. Los hermanos Solís nunca compraban carne en los rastros oficiales, ni tampoco se les veía negociando con los hacendados locales. ¿De dónde sacaban tal cantidad de carne para satisfacer la demanda de aquel voraz caso? Su carne, además, tenía una ternura y un color particular, un sabor que algunos describían como único, casi dulce, diferente al del cerdo que él conocía tan bien. Algunos clientes de Mateo, seducidos por el bajo precio y la novedad, empezaron a preferir el puesto de los Solís, lo que, aunque le picaba en el orgullo, no lo desvelaba en demasía. Pero la inquietud de Mateo creció cuando comenzaron las desapariciones. Primero, fueron los jornaleros que llegaban de otras regiones, esos hombres sin familia ni arraigo que venían a buscar trabajo temporal en las haciendas o en la construcción del ferrocarril. Luego, algunos mendigos conocidos del barrio, figuras marginales a las que nadie extrañaría demasiado. Las autoridades siempre lentas y a menudo negligentes en el porfiriato, atribuían las ausencias a la naturaleza errante de esas personas, al robo o a la embriaguez. Se fueron de fiesta y no regresaron, decían los gendarmes con un encogimiento de hombros. Pero Mateo conocía su pueblo, conocía las caras de la gente humilde y sabía que algo no andaba bien. Las desapariciones, esta vez, tenían un patrón inquietante. La gota que derramó el vaso fue la ausencia de Miguel.
Miguel era un muchacho de apenas 18 años, primo lejano de Elena, que había llegado de un rancho cercano buscando fortuna. Mateo le había prometido ayudarle a encontrar trabajo, quizás en el mercado. Miguel era ingenuo, con una sonrisa fácil y los ojos llenos de esperanza. El día que lo conoció, le advirtió sobre los peligros de la feria, la gente sin escrúpulos. Miguel le había agradecido y había prometido volver al día siguiente. Nunca lo hizo. Mateo lo buscó por todas partes, preguntó a todo el mundo, pero nadie había visto a Miguel desde hacía 2 noches. El corazón de Mateo se encogió con un miedo frío y desconocido. La imagen de Miguel, con su entusiasmo juvenil, se grabó a fuego en su mente. Fue entonces cuando la curiosidad de Mateo se transformó en una obsesión. No podía quitarse de la cabeza a Miguel ni la extraña ternura de las carnitas de los Solís. Una noche, incapaz de dormir, se levantó de la cama, se puso sus ropas de trabajo y, cuchillo al cinto, se dirigió hacia el jardín de San Marcos. La feria, a esas horas, era un fantasma de lo que había sido durante el día. Los puestos cerrados, las luces mortecinas, el eco de pasos solitarios en las calles empedradas. El puesto de los Solís estaba oscuro, pero Mateo percibió un olor débil y diferente, un matiz que no era ni de cerdo ni de res. Era algo más pesado, casi dulzón y al mismo tiempo metálico, como el que se desprende de la sangre fresca de un animal, pero con un toque ominoso que lo hizo erizar. Mateo esperó, se escondió entre las sombras de un callejón cercano, observando el puesto. Cerca de la medianoche, vio una luz tenue parpadear en la parte trasera del local, donde los hermanos guardaban sus mercancías. Después de un rato, Octavio Solís salió furtivamente, cargando un cubo. Lo vació en la acequia cercana que llevaba los desechos de la feria. El agua, normalmente turbia, adquirió un tinte rojizo y arrastró consigo pequeños fragmentos. Mateo se acercó con cautela. Entre la penumbra y el fango, su ojo experto de carnicero detectó algo que heló su sangre. Un pequeño hueso, de forma inconfundible, diferente a cualquier hueso de cerdo o res que hubiera visto en su vida. Era demasiado delgado, demasiado frágil, demasiado humano. Su mente se negó a aceptar lo que sus ojos le decían. A partir de esa noche, Mateo se convirtió en una sombra. Durante el día, atendía su puesto con la misma diligencia, pero su mente estaba en otra parte. Por las noches, acechaba a los hermanos Solís. Descubrió que solían desaparecer en las horas más oscuras de la noche, dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad, por un sendero poco transitado que llevaba a una zona de matorrales y ruinas viejas. Una de esas noches, armado con su coraje y su cuchillo, Mateo los siguió. Se escondió entre los arbustos y observó, el corazón latiéndole como un tambor desbocado. Lo que vio fue una escena que se grabaría en su alma para siempre. Bajo la luz pálida de una luna casi llena, los hermanos Solís estaban junto a un pozo seco, con cuerpos amortajados a sus pies. Eran 3. Uno de ellos, un joven con la ropa raída, tenía el mismo gorro de lana que Miguel usaba. El nauseabundo olor a muerte flotaba en el aire. Joaquín y Octavio, con una frialdad espeluznante, desmembraban los cuerpos con sus cuchillos, troceándolos con una precisión macabra, como si se tratara de la carne más común. Mateo vio cómo separaban los músculos, cómo seccionaban los huesos, cómo vaciaban las vísceras. Escuchó sus risas bajas, sus comentarios cínicos sobre la calidad de la carne de ese día. El horror lo invadió, un frío paralizante que le recorrió hasta la médula. No era solo carne humana, era el cuerpo de Miguel. El alma de Mateo se quebró en ese instante. El hombre honesto, el carnicero de buena fe, se sintió corroído por la misma depravación que acababa de presenciar. La imagen de Ricardo, su hijo, comiendo un taco de carnitas, se le vino a la mente y casi vomitó. El deseo de venganza no fue un arrebato de ira, sino una convicción fría y calculada, forjada en la oscuridad de esa noche maldita. No podía ir a las autoridades. ¿Quién le creería a un humilde carnicero contra 2 exitosos comerciantes que ya habían ganado la confianza de la gente y quizás la complacencia de algún funcionario corrupto? La justicia en aquellos tiempos era un privilegio de pocos. Mateo sabía que debía actuar solo y que su venganza debía ser tan pública y devastadora como el crimen que los hermanos Solís habían cometido. Durante los días siguientes, Mateo fingió normalidad. Pero cada vez que pasaba por el puesto de los Solís, un escalofrío de repulsión lo invadía. Observaba sus movimientos, sus horas de trabajo, la afluencia de gente.
Su mente, antes dedicada a los cortes perfectos y la crianza de su hijo, ahora era un laberinto de planes macabros. Sabía que la feria de San Marcos llegaría a su punto culminante en el último fin de semana, con la plaza a reventar y el caso de los Solís burbujeando sin cesar. Ese sería el día. Mateo se preparó meticulosamente. No se trataba de simplemente denunciarlos, se trataba de exponerlos de una forma que nadie pudiera negar, de hacer que la verdad se les indigestara a todos aquellos que habían celebrado la deliciosa carne de los Solís. Utilizó sus conocimientos de carnicero y su experiencia con los cortes. Durante sus rondas diarias por las afueras, cerca de las zonas desoladas, buscó. Después de 2 días de búsqueda angustiosa, encontró un hallazgo escalofriante: restos humanos parciales, recientes, que habían sido descartados de manera menos cuidadosa por los Solís. Una mano. Una mano pequeña, casi infantil, con las uñas cortas y limpias, aún reconocible. La guardó envuelta en un trapo sucio, el nauseabundo aroma a putrefacción mezclándose con el terror en su alma. El sábado, el último día grande de la feria, la plaza bullía. El sol de Aguascalientes, brillante y cálido, iluminaba las caras sonrientes de la multitud. El puesto de los Solís estaba más abarrotado que nunca. Las risas y los mariachis sonaban en el aire. Mateo, vestido con su mandil de trabajo, cargaba una caja que supuestamente contenía carne fresca para su propio puesto. Pasó por la esquina del jardín de San Marcos, donde el caso de los Solís desprendía su irresistible aroma. Los hermanos, eufóricos, no notaron la mirada gélida de Mateo. Con una precisión escalofriante, como si estuviera realizando el corte más delicado de su vida, Mateo ejecutó su plan. Mientras Joaquín Solís se agachaba para sacar más leña y Octavio estaba de espaldas, sirviendo un enorme plato de carnitas a un hacendado obeso, Mateo se acercó sigilosamente. Con un movimiento rápido y disimulado, extrajo la mano del envoltorio y la deslizó dentro del cazo hirviente, entre los trozos de carne que flotaban en la grasa burbujeante. Nadie lo vio, el calor intenso y la grasa espesa ocultaron su acción. La mano, de piel blanquecina por el escaldado, se hundió un momento para luego flotar, casi imperceptible, entre los otros trozos. Mateo no se detuvo. Caminó unos pasos más hasta donde un grupo de niños jugaba cerca de un montón de basura detrás del puesto de los Solís. Con la misma discreción, dejó caer en el suelo entre los desperdicios otra pequeña prueba que había conseguido: un trozo de tela con sangre seca, que contenía un botón de cobre igual a los que llevaba el chaleco de Miguel. Sabía que los niños, curiosos por naturaleza, revisarían los montones de basura en busca de juguetes perdidos o chatarra. El caos comenzó una media hora después. Una mujer con el plato humeante de carnitas en la mano se sentó en una mesa cercana, llevó un trozo a su boca y masticó. Luego, sus ojos se abrieron desmesuradamente. Escupió el bocado, tosiendo, y con un grito ahogado levantó el trozo de carne. Entre la grasa y el pellejo, una uña pequeña, bien formada, asomaba. Era el dedo de una mano humana. La mujer soltó un alarido de horror que rasgó el aire festivo. «Es un dedo humano», la gente se amontonó curiosa. El grito de la mujer atrajo la atención de varios asteriscos rurales que patrullaban la feria. Octavio Solís, al principio, intentó calmar a la multitud, vociferando que era un hueso de puerco con una forma extraña. Pero el pánico ya se había sembrado. Otros clientes, ahora con la sospecha horriblemente plantada en sus mentes, comenzaron a examinar sus propios platos. Un hombre encontró otro fragmento óseo, demasiado parecido a una falange. El olor del cazo, antes tan apetitoso, de repente se volvió insoportable, nauseabundo, a la luz de la terrible revelación. El caos se desató por completo cuando un niño, el pequeño Tomás, amigo de Ricardo, se acercó corriendo a su padre, un panadero, con un hallazgo de la pila de basura. «Papá, mira lo que encontré, un botón de cobre como el del muchacho Miguel que se perdió». La sangre se le heló al panadero. Las palabras se propagaron como fuego por la pólvora: los Solís, los desaparecidos. La multitud, hasta hace unos minutos alegre y hambrienta, se transformó en una bestia furiosa, un torbellino de gritos, maldiciones y un deseo primario de venganza. Los hermanos Solís, pálidos como la cera, intentaron huir, pero era inútil. Los asteriscos rurales que al principio habían dudado, ahora se vieron superados por la evidencia y la furia incontrolable del pueblo. La gente, poseída por el horror y la indignación, no esperó. El cazo de cobre, que había sido el instrumento de su atrocidad, fue volcado por una turba enardecida, derramando su contenido grasiento y macabro por el empedrado.
El olor que se elevó entonces fue el de la carne humana cocinada, un hedor infernal que se pegó a las fosas nasales de todos los presentes. Lo que siguió fue un linchamiento brutal y expedito, una explosión de justicia popular que las autoridades del Porfiriato, a pesar de sus intentos por mantener el orden, no pudieron contener. Los Solís fueron arrastrados de su puesto, sus gritos ahogados por la furia colectiva. La gente, en su desesperación y horror, los golpeó, los pateó. Sus cuerpos, desfigurados y sin vida, fueron colgados de un árbol cercano, como una macabra advertencia para cualquiera que osara desafiar la moral de Aguascalientes. La feria de San Marcos, ese día, se tiñó de sangre y de un terror que trascendió la vida y la muerte. Mateo observó todo desde una distancia prudente. No había ni un ápice de triunfo en su rostro, solo un vacío inmenso. Había vengado a Miguel, había expuesto la monstruosidad de los hermanos Solís, pero el precio había sido su propia inocencia, la paz de su alma. La imagen de la mano en el caso, el olor de la carne humana, el rostro de Miguel, las risas de los Solís. Todo eso se había incrustado en su memoria como astillas de cristal. Las autoridades llegaron en masa, tardías y furiosas, intentando borrar lo ocurrido. Se llevaron los cuerpos, limpiaron el rastro de sangre, arrestaron a algunos exaltados para dar ejemplo. Se emitió un comunicado oficial que hablaba de un desafortunado incidente de histeria colectiva, intentando minimizar la verdadera naturaleza del crimen. Pero los susurros del pueblo de Aguascalientes, lo que las autoridades quisieron ocultar, ya estaban escritos en la memoria colectiva. La historia de los diabólicos hermanos que vendían carne humana como carnitas en la feria maldita de 1888 nunca debió salir a la luz, pero se convirtió en una leyenda susurrada, un escalofriante cuento para advertir a los niños y un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar incluso bajo el sol más brillante de México. Mateo regresó a su casa esa noche, su esposa Elena lo recibió con una mirada preocupada. No dijo una palabra de lo que había visto o hecho. Se sentó en silencio en su mecedora, su mandil limpio por fuera, pero su alma manchada para siempre. El aroma de la carne asada, que antes era su vida, ahora le producía náuseas. Su reputación como el carnicero más honesto permaneció intacta, incluso creció con la vaga conexión de haber sido el que no se dejó engañar, pero la paz que antes habitaba en él se había ido para siempre. Las noches de Aguascalientes, que antes le parecían serenas, ahora estaban pobladas de sombras y de los gritos de una feria que se había vuelto maldita, un eco de horror que resonaría en su mente hasta el último de sus días. El sabor de la venganza, descubrió, era amargo y la verdad una carga más pesada que cualquier pedazo de carne. Total de caracteres, 30.143.